Bien, nos dan una función cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Bueno, porque el mayor exponente, en este caso del dominio, que está representado por x, es decir, de la variable x, el mayor exponente es 2. ¿Ok? Se sobreentiende que el exponente de esta x es 1. ¿Ok? No se escribe el 1, se sobreentiende. Si la x no tiene exponente, se sobreentiende que es 1. ¿Ok? Nos piden que evaluemos la función en x igual 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Dónde está la x? Vamos a reemplazar el valor 0. Entonces me queda f paréntesis x es igual a 0 igual 2 x que es 0 y le elevo al cuadrado menos 3 x que es 0 menos 5. ¿Por qué coloco el 0 en paréntesis? Bueno, porque observa, la x está acompañada del 3, entonces ahí va en paréntesis. La x tiene un exponente 2 y además está acompañado del coeficiente 2, entonces se coloca en paréntesis el 0. ¿Ok? Entonces, ¿por qué lo colocamos así? Bueno, esas fueron las razones. ¿Ok? Bien, resolvemos. Cuando la función vale 0, ¿ok? Sería igual. Aquí yo no puedo multiplicar el 2 con el 0 porque el 0 tiene una potencia. Entonces el 2 queda igualito, este coeficiente 2 queda igualito, resuelvo la potencia. El exponente 2 me dice que tengo que multiplicar dos veces el 0 por sí mismo. 0 por 0 daría 0. Aquí sí puedo multiplicar el coeficiente con, en este caso, con el valor 0 que reemplacé por x. Multiplicamos primero los signos. Menos por más daría menos. El signo del 0 se sobreentiende que es positivo. No está escrito más, pero se sobreentiende que es positivo. 3 por 0 daría 0. Y el menos 5 quedaría igualito. Ok, entonces decimos, cuando la función vale 0, va a ser igual. 2 por 0 daría 0, menos 0, menos 5. Entonces, como estos elementos son nulos, 0 menos 0, eso da 0. ¿Y qué me quedó? El menos 5. ¿Ok? Repito, 0 menos 0 no vale nada, es decir, eso es 0. Sencillamente el único valor numérico que tengo allí, que no es 0, es el menos 5. Por eso que el resultado es menos 5. Bien, entonces si la hacemos con la calculadora, ¿ok? Vamos a colocar en la calculadora desde el 2 hasta el menos 5, ¿ok? Porque fue aquí donde yo reemplacé la x por 0, ¿ok? Y por supuesto nos tiene que dar esto, entonces lo colocamos. Colocamos 2, ¿ok? Escribimos el 2 en la calculadora, paréntesis 0, cierro paréntesis, elevado al cuadrado. Entonces sería paréntesis 0, cierro paréntesis, la tecla de elevado, ¿ok? De cualquier tecla es esta tecla. ¿Ok? Hay varias teclas dependiendo de la calculadora. Está la B, ¿ok? Puede estar un cuadrito en blanco y un cuadrito relleno, ¿ok? En la misma tecla, pues. Puede estar así. También puede aparecer una X y un cuadrito, ¿ok? En la misma posición donde está esta tecla, va a estar esta tecla y esta tecla, ¿ok? Y la tecla, o en otras calculadoras más antiguas, ¿ok? La tecla de la calculadora sería la X y una Y, ¿ok? Ustedes apretan esa tecla, es decir, colocarían después del paréntesis, después que cierran el paréntesis, ¿ok? Después que llegaron aquí, para colocar el 2, ¿ok? Ustedes le dan a cualquier tecla. ¿Dónde va a estar esa tecla? En la misma posición, borramos aquí, va a estar en la misma posición donde está la B. Esa B que está allí va a estar cualquiera de estas teclas. Ok, esas teclas serían las teclas de cualquier exponente, para colocar cualquier exponente. Otros la colocan de x cuadrado, pero no la voy a explicar así, la voy a explicar para colocar si la función tiene otro exponente que no fuera ni 2 ni 3, que no fuera 2, 3, 4, 5. Entonces ustedes le van a dar esa tecla, elevado, ok, esa es la tecla de elevado, y coloco el 2, ok, menos 3 paréntesis 0, menos 3 paréntesis 0, cierro paréntesis, menos 5. Entonces copio menos 5 y eso da como resultado menos 5, el mismo menos 5 que nos dio el ejercicio. Entonces cuando la función f de x es igual a 2x cuadrado menos 3x menos 5 y esté evaluada en x igual 0, el resultado es menos 5. Bien, ahora nos piden evaluar la misma función cuando x es igual a menos 2. Hacemos lo mismo. Donde aparezca x,
Ok, reemplazamos el menos 2. Paréntesis menos 2 igual 2x, que es menos 2, la elevo al cuadrado, menos 3x, que es menos 2, menos 5. Ok, resolvemos. Entonces cuando la función vale menos 2 va a ser igual. No puedo multiplicar el 2 por el menos 2. ¿Por qué? Porque hay un exponente externo. Ok, entonces primero resuelvo la potencia. El exponente 2 me dice que todo lo que está dentro yo debo de multiplicarlo 2 veces por sí mismo. El menos lo multiplico 2 veces por sí mismo. Menos por menos daría más. El 2 también lo multiplico 2 veces por sí mismo. 2 por 2 daría 4. Aquí sí puedo multiplicar. ¿Por qué? Porque el menos 2 no tiene exponente externo. Sí lo tiene, por supuesto, que es el exponente 1. Sí, como en este caso tiene exponente 1, esto siempre me va a dar menos 2. Entonces resuelvo la operación que tenemos allí. Menos por menos daría más. 3 por 2 daría 6. El menos 5 queda igual. Entonces cuando la función vale menos 2 va a ser igual. 2 por 4 daría 8. Más 6 menos 5. Entonces cuando la función vale menos 2, el resultado sería... ¿Por qué aquí multipliqué? Bueno, porque no tengo exponentes externos, no tengo un exponente afuera. Entonces se resuelve la multiplicación. Sumamos 8 y me regalan 6, daría 14. Y me quitan 5, daría 9. Ok, lo hacemos con la calculadora. Quedaría de esta forma. Bien, hacemos lo mismo que hicimos en el ejercicio pasado. Donde estaba el 0, ahora es menos 2. Volvemos a escribir lo mismo. Entonces sería 2, paréntesis, menos 2, paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, elevado, ¿ok? El exponente es 2, copio el 2, menos 3, paréntesis, menos 2, menos 3, paréntesis, menos 2, cierro paréntesis, menos 5, menos 5, y el resultado es 9. Aquí está el 9. Bien, vamos ahora con este ejercicio. Es el mismo, pero ahora voy a evaluar en x igual a, donde aparezca la letra x de la función, voy a reemplazarlo por a. Entonces quedaría, cuando la función ahora en el ejercicio era x, ahora va a valer a, va a ser igual 2, ¿quién va a ser x? A. Y tú dirás, ¿por qué no coloco un paréntesis como lo hicimos con los números? No coloco paréntesis porque observa, lo que estoy haciendo es cambiar una letra por otra. Y ahora lo que hago es añadirle el exponente 2. Menos 3. ¿Quién va a ser x? A. Observa que no le coloqué paréntesis. ¿Por qué? Porque lo que estoy reemplazando una letra por otra. Menos 5. Y ese es el resultado de ese ejercicio. No se puede sumar, no se puede restar esta con esta. ¿Por qué? Porque esta a está al cuadrado y esta a tiene exponente 1. ¿Ok? La parte literal son diferentes. Me explico. ¿Qué es la parte literal? La parte literal es la letra y el exponente. Observa que las partes literales de las dos letras o de la variable a, el exponente es diferente. No se pueden restar estos dos. Ni tampoco puedo restar este con este. Ni tampoco puedo restar este con este. ¿Ok? Ni tampoco puedo, como les dije, pero no puedo restar este con este ni este con este. Porque no tienen la misma parte literal. Bien, vamos con otro ejercicio. El mismo ejercicio, pero nos piden que evaluemos cuando x es igual a menos b. Hacemos lo mismo, donde está la x, reemplazamos a menos b. A menos b igual 2, ¿quién es x? A menos b. Y como la x está elevada al cuadrado, la elevo al cuadrado. ¿Por qué aquí coloqué paréntesis? Bueno, porque tengo dos letras. Menos 3x, x en este caso es a menos b, menos 5. ¿Ok? Volvemos a corregirla aquí. No es porque yo tenga dos letras. ¿Por qué? Porque si fuera a por b, ¿ok? También debo de colocar también dos letras. A por b y elevada al cuadrado. ¿Ok? Es cuando tú reemplazas una letra por otra,
no la coloques en paréntesis, pero como hay 2, sí hay que colocarla con paréntesis, ya que tiene exponente 2 y aquí tiene un factor que es el 3. ¿Ok? Entonces, bueno, resolvemos. Entonces me queda, antes de empezar a resolver, yo no puedo multiplicar el 2 con la A o el 2 con todo lo que está dentro. ¿Por qué? Porque esto está elevada al exponente 3, al exponente 2. Entonces, como esto que está dentro no se puede restar porque las letras son diferentes. Yo no puedo restar una letra A con una B. ¿Ok? Porque las letras son diferentes, la parte literal son diferentes. Acuérdate. Y como está elevado al cuadrado, ahí estamos en presencia de un producto notable que se llama cuadrado de una diferencia o cuadrado de una resta. Entonces aplicamos esta fórmula. A menos B al cuadrado va a ser igual a al cuadrado menos 2 por A por B más B al cuadrado. ¿Quién va a ser A? El primer término. ¿Quién es B? El segundo término. ¿Ok? Esto es un producto notable. Si las letras fueran, qué sé yo, X y Y, entonces A sería la X y Y sería la B. Igualito, donde está la A, colocáis la Y. Donde está la B, vas a colocar, donde está la A, colocáis la X. Donde está la Y, colocáis la, donde está la B, colocáis la Y. Donde está la A, colocáis la X. Ok, vamos a hacerla por si acaso. Si fuera X menos Y al cuadrado, bueno, donde está la A, colocamos la X. Observa. Viene A, coloco la X. Donde está la B, lo reemplazo por Y. ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Ok? Esto es cuando es cuadrado de una diferencia. Si fuera cuadrado de una suma, ok, observa lo que voy a hacer. Suponte que en vez de ser menos, sea un más. Entonces aquí donde está el menos, sencillamente lo cambio por más. Donde está el menos, lo cambio por más. Más nada, solamente se cambia ese signo. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Pendiente? Esto no se puede restar. Aquí le puse más, por lo tanto tengo que poner aquí el signo más. ¿Ok? Pendiente allí. No le había puesto aquí el más. Si aquí fuera cualquier letra, igualito. Reemplaza donde están las letras de estos ejercicios, lo reemplaza por esa letra que están allí. Bien. Entonces lo que nos interesa a nosotros es que es una diferencia lo que hay, o una resta, como tú lo quieras llamar. Entonces, como es una resta, ok, aquí sería menos. Entonces vamos a trabajar con el producto notable que nos interesa, con el elemento que nos interesa, que es A menos B al cuadrado. Bien, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, decimos, cuando la función vale A menos B, va a ser igual 2. ¿Quién va a ser A menos B al cuadrado? Todo esto. Lo colocamos en paréntesis. A cuadrado menos 2 por A por B más B al cuadrado. Aquí sí puedo aplicar propiedad distributiva, es decir, el factor de afuera multiplica cada uno de los elementos que están dentro del paréntesis. Entonces multiplicamos primero los signos. Menos por más daría menos. 3 por A sencillamente queda multiplicándose así como se escucha, 3A. Vamos con el siguiente. Menos por menos daría más. 3 por B sencillamente queda 3B. Menos 5. ¿Ok? Seguimos. Cuando la función vale A menos B, va a ser igual. Aquí, para romper los paréntesis, hacemos lo mismo que hicimos allá arriba. Propiedad distributiva. 2 por A cuadrado, sencillamente queda multiplicándose así. 2A cuadrado. Se sobreentiende que aquí hay un 1. 2 por 1, 2. Por eso que queda el 2. A cuadrado. Yo no le coloco el 1 porque ya sé ya que eso va a dar 2. Sigo. Propiedad distributiva. El de afuera con el otro de adentro. Más por menos daría menos. Multiplicamos los coeficientes. 2 por 2 daría 4. Me quedaría AB. No le voy a colocar los por, porque se sobreentiende que cuando hay un número y otras letras juntas sin que ningún signo los separe, se sobreentiende que está multiplicando. Más, me adelanté, más por más daría más. 2 por b cuadrado, sencillamente 2b cuadrado. Ok, me adelanté con este más, no es que se coloca el más porque está este más aquí, no. Acuérdate que también aquí hay un signo, también se va a multiplicar. Más por más daría más. 2 por b cuadrado, 2b cuadrado.
me quedaría aquí menos 3a más 3b menos 5. Observamos si hay términos que se pueden sumar o restar. Observa, a cuadrado, buscamos otra a cuadrado, no hay, no se puede sumar ni restar con nadie. Buscamos otro término que contenga AB junta. AB junta, ¿por qué? Porque es la parte literal, eso es lo que se suma, no los coeficientes. Es decir, se suman los coeficientes, pero yo lo que debo de observar primero son las partes literales. Busco otra AB que esté junta, no hay más, queda intacto. Busco una B cuadrada, no hay B cuadrada. Busco un término que tenga solamente la letra A, no hay, no se puede restar con nadie o sumar dependiendo del signo. Busco una B que esté solita, así como está esta, no importa el coeficiente. Busco otra B, no hay. Y ahora busco un término independiente que esté solito, así como está este, un número solito sin letra, no hay más nadie. Entonces quiere decir que el ejercicio llega hasta allí. Ok, si por una casualidad hay términos que se puedan sumar, me explico. Un ejemplo, suponte que nos dio esto, como nos dio aquí en el ejercicio. Y suponte que por aquí hay otro término que contenga AB. Un ejemplo, más 6AB. Estos elementos, o estos términos, perdón, se pueden resolver. Es decir, ¿por qué? Porque tienen la misma parte literal, que es la A y la B, la A y la B. Lo único diferente es el tamaño del término. Este tiene 4A, 4B, este tiene 6A, 6B, ¿ya? Entonces aquí se pueden aplicar ley de los signos, adición de números enteros con signos diferentes. Se coloca el signo de la cantidad mayor, que en este caso es más, y se restan los términos. Si tengo 6AB y me quitan 4AB, sencillamente me quedó 2AB, ¿sí? Y así sucesivamente. Igual, pues si un ejemplo, si aquí me hubiera dado menos 3A, como nos dio aquí, perdón, y tengo otro término, un ejemplo, que sea más 7A, entonces aplico ley de los signos, la misma de ahorita, adición de números enteros con signos diferentes. Se coloca el signo de la cantidad mayor y se restan las cantidades, los términos, perdón, en este caso, 7A y me quitan 3A, daría 4A. Si en vez de tener un 7 no hay nada, ok, otro ejemplo, si no hay ningún número aquí, se sobreentiende que el coeficiente de la A es 1. Aplico ley de los signos, adición de números enteros con signos diferentes. Se coloca el signo de la cantidad mayor, en este caso es el menos, en este caso, perdón, del término mayor, porque son términos, no son cantidades. Se coloca el signo del término mayor y se restan las cantidades. 3A y me quitan una A, me quedaría menos 2A. Y así sucesivamente, ¿ok? Por eso es que el ejercicio llegó hasta allí. Por eso, repito, que el ejercicio llegó hasta aquí. ¿Ok? Bien, vamos con la segunda parte. Nos dicen que grafiquemos la función y igual a 5x más 4. Bien, antes de graficar debemos de identificar quién es el dominio de la función y. ¿Ok? El dominio de la función y, como este tipo de función es lineal, me explico, lineal porque el exponente de la x es 1. Entonces, este tipo de función, ¿ok?, admite cualquier valor que sea un número real. ¿Ok? Si tú sustituyes aquí un número, raíz cuadrada de 100, raíz cuadrada de 1000, raíz cuadrada de 1.000.000, una fracción 6 sobre 8, 8 sobre 5, 1.000.000, 2.000.000. ¿Ok? Yo voy a copiar la función así como está. ¿Ok? En este caso copio el 5, copio paréntesis. ¿Ok? Si tú me das un valor X, el que tú quieras, ¿ok? Un ejemplo, 1000 o 10.000, como en este caso coloqué aquí, más 4, eso me va a dar un valor numérico, es decir, voy a tener un resultado. Si tú me das, me vamos a ver aquí con el cursor, en vez de ser 1000, sea menos, 10.000, sea menos 1000, observa que me da un resultado, me da un valor numérico. Otro ejemplo, vamos a poner aquí una fracción X. Vamos a ponerle aquí
6 sobre 8. Observa que tengo un valor numérico a pesar de que me dio una fracción mixta. Cuando me dio una fracción mixta le doy la tecla AB sobre C. Ok, ese valor es 7.75 y así sucesivamente. Si tú le colocas allí, qué sé yo, una raíz cuadrada de 89, observa de que vas a tener siempre un valor numérico. Entonces por eso es que decimos que el dominio de Y, ok, son todos los números reales. Ok, cualquier número que tú representes en la función que sea un número real, vas a obtener como resultado un valor numérico. Ok, hay dos formas de representar el dominio. Lo puedes representar de esta forma o representarlo, ok, a través de paréntesis. Como son todos los números reales y ahí vas a obtener un valor numérico, ok, entonces cualquier número puede ser cualquier número negativo. Cuando representamos con infinito quiere decir cualquier número negativo. Menos 1.000.000, menos 100 millones, menos millardo, menos 1.155.428, coma y tanto, y así sucesivamente. Y por supuesto, así como hay números negativos hacia el infinito, también hay números positivos. ¿Ok? Lo puedes representar de estas dos formas. Cuando son todos los números reales, serían desde menos infinito hasta más infinito. Porque recuerda que los números son infinitos. ¿Ok? Se puede representar de esta forma. Bien, si el dominio es R, entonces este tipo de función también admite como rango, ¿ok?, todos los números reales. ¿Por qué? Porque, como dije, si yo reemplacé un valor en la función, ok, en este caso raíz cuadrada de 89, y obtuve un valor numérico, entonces el rango también es cualquier número real. Es decir, voy a recibir un número. Lo puede representar de esta forma o se representa a través de infinito, menos infinito e infinito. ¿Ok? Entonces ya sabemos ya que si vamos a hacer una tabla numérica, tú le puedes dar cualquier valor que sea un número real. ¿Ok? Bien, entonces hacemos una tabla numérica, ¿ok?, donde X va a ser el dominio de la función. Dijimos que el dominio iban a ser todos los números que son de menos infinito hasta más infinito. ¿Por qué? Porque ahí emite cualquier número real. Ok, entonces si nosotros reemplazamos, ok, el primer valor del dominio, que es X, sería Y igual 5, donde está la X, agarra el primer valor, sería menos infinito, ok, más 4, ok, para nosotros menos infinito es un número muy grande, ok, o puede ser un número muy pequeño, pero siempre nos han dicho que infinito es un número muy grande, entonces vamos a tomar infinito como un número muy grande. Entonces si yo multiplico un número por infinito que se supone que es muy grande, y por supuesto el infinito es negativo, más por menos daría menos, y 5 por un número muy grande, por supuesto eso nos va a dar infinito, ¿ok? Más 4, y por supuesto un número muy grande, muy grande, muy grande, más 4, es decir, un número negativo muy grande, es decir, un ejemplo, menos 100 millardos, y le restamos, y en este caso vamos a restar porque los signos son diferentes. Entonces vamos a restar y por supuesto nos va a dar un número no tan, es decir, un número muy grande restado con un número pequeñito, sigue siendo ese número muy grande. Entonces por eso es que se coloca menos infinito. ¿Ok? Porque recuerda que este número es muy grande, sumado con un número positivo pequeñito, el resultado sigue siendo menos infinito. Entonces aquí lo colocamos menos infinito. Bien, vamos con el menos 1000, hacemos lo mismo. Donde está el menos infinito, colocamos menos 1000, más 4, más por menos daría menos, 5 por 1000 sería 5000, o 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, 5 por 0, 0, y 5 por 1, 5, más por menos, menos, más 4, ok, eso sería menos 4996, ok, lo colocamos aquí, menos 4996. Si tienes calculadora, ok, lo puedes colocar en la calculadora, no hay problema, ahorita la utilizamos. Vamos ahora cuando X vale 0, hacemos lo mismo, donde está el menos 1000 ponemos el 0, más 4,
Ok, recuérdate que el 5 es negativo. No, positivo, perdón. Entonces el 5 es positivo. Resolvemos. 5 por 0 daría 0. Más 4. 0 y me regalan 4. Daría 4. Vamos ahora con el 1000. Hacemos lo mismo. Donde está el 0, coloco ahora el 1000. ¿Ok? Y le sumo 4. 5 por 1000 es igual que este mismo resultado, pero positivo. Más 4. 5000 y me regalan 4, sería 5004. ¿Ve? Lo colocamos aquí. 5004. Vamos ahora con el infinito. Cuando y es igual a 5 multiplicado por infinito más 4, entonces se supone que infinito es un número muy grande. Entonces un número muy grande multiplicado por 5, eso me sigue dando infinito. Y le regalo 4 a ese número muy grande, que lo hemos llamado infinito. Le sumo 4, me daría infinito. ¿Ok? Ahí se demuestra que si el dominio es un número negativo muy grande, me va a dar como resultado un número negativo grande, siempre y cuando vea que el número esté al lado de la X. ¿Ok? Pues si el número aquí es infinito, entonces allí seguiría dando negativo, ya que lo estoy multiplicando por 5, es decir, lo estoy multiplicando 5 veces infinito. Ya que el número es negativo. Aquí lo multipliqué por menos 1000, nos dio esto, menos 4996 y así sucesivamente. Ok, rectificamos esta del paréntesis. 5, voy a sacar esta del menos 1000. Paréntesis, menos 1000, cierro paréntesis, más 4. Eso nos da menos 4996. Aquí está. Bueno, vamos a graficarlo ahora. Bien, ¿qué hice aquí en esta gráfica? ¿Qué hice en el plano cartesiano? Esto se llama plano cartesiano. ¿Por qué los números están muy apiñados? Es decir, muy cerquita uno al otro. Bueno, porque aquí yo hice que 1 centímetro, ¿ok? Como los valores de Y y de X, ¿ok? Observa que del 0 saltó a 1000 y del 0 saltó a menos 1000. Es decir, yo voy a decir que 1 centímetro, ¿ok? Vale 1000. ¿1000 en dónde? En el eje X, ¿ok? No lo voy a especificar todavía, por si acaso esta misma medida me servirá para la otra. Ahora voy con el eje Y. Observa que el eje Y, el valor saltó desde 4 a 4996 a menos 4996 y de 4 saltó a 5004. ¿Ok? También podemos decir que 1 centímetro, ¿ok? En el eje Y es igual a 1000, es decir, 1000 centímetros. Ya que la regla no tiene 1000 centímetros, entonces tenemos que aplicar esto que estoy aplicando aquí, que 1 centímetro es igual a 1000, es lo que se conoce como escala en forma reducida. ¿Ok? Vamos a reducir 1 centímetro vale 1000. ¿Ok? Entonces graficamos. Grafico el primero, menos infinito, ¿ok? Hasta menos infinito. Quiere decir que ese menos infinito hasta menos infinito, ¿ok? Sería como por aquí. Vamos a hacerlo bien con las reglas. Ok, voy a graficar los infinitos de último. Ok, ahorita te digo por qué. Grafiqué primero este punto, menos 1000. Menos 1000 en X, aquí está el menos 1000 en el eje X. Porque menos 1000 está en la componente del eje X. Estaré aquí. Y como Y es menos 4996, voy a bajar porque es negativo. ¿Dónde va a estar el 4996? Tú lo puedes graficar como 1 centímetro vale 1000, entonces 4996 sería 4.9. ¿Por qué? Porque vas a dividir esto entre 1000. ¿Por qué 1000? Porque estás diciendo que 1 centímetro vale 1000. Entonces al dividir 4996 entre 1000, eso va a dar 4.996. Entonces como mi regla solamente trae, o las reglas trae milímetros, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6 y así sucesivamente. Entonces vamos a tomar 4.9. Entonces 4.9 estaría muy cerquita del menos 5000. Acuérdate que 5000 son 5 centímetros. Entonces agarra la regla, trazas una línea paralela al eje Y y una línea paralela al eje X. ¿Ok? Y esas líneas van a ir segmentadas para que no se vea que cuando hagamos la gráfica se vea
la línea que describe la gráfica que nos mandaron a representar. Entonces ahí estaría el primer punto. Vamos con el siguiente punto. 0 en X en el medio. El punto final va a quedar en Y igual 4. Observa que 1 centímetro vale 1000. No es que vas a colocar que lo vas a colocar en el 4000. No. Porque acuérdate que 1 centímetro es 1000. Entonces, ¿dónde estaría ese 0,4? Por supuesto, el 4 iría hacia arriba. ¿Ok? En este caso vale 4. Es decir, esto va a ser un estimado. Para nosotros el 4 viene siendo como 0,1. ¿Ya? 0,1 milímetros. ¿Por qué 0,1 milímetros? Bueno, porque estamos diciendo que 1 centímetro vale 1000. Entonces 1 milímetro tiene que valer 100. Pero ¿cómo graficamos ese 4 allí? Bueno, casi encimita del centro del plano cartesiano. Casi encimita. Pero agarramos un estimado. Ok, ya allí tenemos que jugar con la gráfica. Vamos con la siguiente. 1000 en X y 5004 en Y. Quiere decir que voy a subir 5 centímetros y un poquitico más hacia arriba. Un poquitico, pues. Casi llegando al 5,1. Quedaría graficado así. Ok, quedaría graficado así. 1000 hasta el 5004. Si lo haces hasta el 5000, no hay problema. ¿Por qué? Porque este 4 es insignificante con respecto a la escala que yo utilicé. Entonces lo puedes hacer del 1000 hasta el 5000. O del 1000 hasta el 5001, hasta el 5.1, no hay problema. Ok, tú dirás, pero 5.1 es 5100, sí, pero cuando tú hagas este punto, ok, ese punto es más grueso que 1 milímetro, ¿ya? Entonces allí es insignificante lo que se pierde. Entonces estas líneas que acabamos de trazar paralelas a los ejes, ok, se hace segmentada. Ok, vamos a graficar los infinitos. Bueno, los infinitos los graficamos después que unamos los puntos. Ya te voy a explicar por qué. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a unir los 3 puntos que acabo de graficar. ¿Ok? Uniendo los 3 puntos, ¿ok? Que sabemos que son números que se pueden graficar, ¿ok? Nos dio esta recta. Desde este punto, la recta iría desde este punto hasta este punto. Y tú dirás, ¿por qué salió del punto? ¿Por qué salió del punto? Bueno, porque tenemos dos coordenadas, ¿ok? Que es desde menos infinito hasta infinito. Pero como no sabemos dónde es infinito, sencillamente lo que hacemos es alargar la gráfica, alargarla. Como este es menos infinito, la alargo de este punto hacia abajo. Si por supuesto en las componentes de x solamente me da menos infinito. Pero si aquí no me hubieran dado infinito sobre infinito, es decir, llegaría hasta aquí, hasta el 1000, hasta el 5004, la gráfica solamente llegaría hasta este punto, no sobresale. Si sale del punto está malo. ¿Por qué salió del punto? Bueno, porque tengo dos coordenadas que son infinitos, números muy grandes, ¿ok? Y la gráfica salió del punto. Esta es una gráfica lineal porque acuérdate que la función que nos mandaron a representar es y igual a 5x más 4. Este tipo de función es una función afín, es una función lineal, ¿ok? Lineal porque nos da una recta. Y si te recuerdas, la recta que tiene este tipo, más 4, más 5, menos 10, menos 15, menos 20, 5x menos 20, 5x más 10, 5x menos 5, 5x más 1 millón. Esos tipos de funciones se llaman función lineal. La gráfica de esa función es una recta que no va a pasar por el centro del plano cartesiano. Observa que pasó por encimita del eje X. Pasó por encimita del centro del plano cartesiano. Eso es lo que se conoce como las gráficas de las funciones lineales. Pasan por encima o por debajo del centro del plano cartesiano. Si pasa por debajo o pasa por arriba, estamos en presencia de una función afín. Bien, vamos con la tercera parte. Nos dan la función y igual a x más 2. ¿Ok? Antes de llenar la tabla, dejé la tabla para no borrarla y volverla a hacer. ¿Ok? Vamos allá al primero, el dominio de la función. ¿Ok? El dominio de la función y. ¿Ok? En este caso, el dominio de la función y, acuérdate que la x tiene exponente 1 y es lineal. La gráfica de esta función es lineal. ¿Por qué? Porque el exponente de la x es 1. Entonces estamos en presencia de otra recta. ¿Ok?
x más 2. El dominio de la función y, ¿quién va a ser? Bueno, iría desde menos infinito hasta más infinito. Lo puedes expresar de esta forma o lo puedes expresar, ¿ok?, diciendo que este tipo de función admite cualquier número real, ¿ok? De las dos formas es válida. El rango de esta función, bueno, el rango de la función y, si colocamos un número real en la función, ¿qué vamos a obtener? Otro número real, siempre y cuando la función sea una función lineal. Entonces el rango de la función y sería desde menos infinito hasta más infinito, ¿ok? Porque la gráfica de esta función, la gráfica de esta función es una recta, ¿ok? Este tipo de función admite cualquier número real. Entonces, ¿qué número le vamos a dar? Bueno, empezamos desde menos infinito, ¿ok? Colocamos el 0, colocamos otro número, vamos a colocarle el 2, y le colocamos infinito, ¿ok? Vamos a dejar esa casilla en blanco, ¿ok? ¿Ok? Le podemos dar esos valores o también le podemos dar otros valores. Como este es menos infinito, entonces vamos a colocarle menos 2, 0 y más infinito. Bien, entonces sustituimos. Si quieres le añadimos aquí otro valor. Vamos a añadirle ahí otro valor. Vamos a colocar otro 2 positivo y aquí le colocamos más infinito. ¿Ok? Borramos allí para llenar la tabla. ¿Ok? Vamos allá a la hora del rango. El rango son los valores de y. Reemplazamos y igual, donde está la x, agarro el primer valor de la tabla, menos infinito. Como la x está sola, ¿ok?, no coloco paréntesis, no es necesario. Más 2, un número muy grande, negativo, y le sumáis un número chiquitico, positivo, eso sigue siendo un número muy grande, llamado menos infinito. ¿Ok? Hacemos lo mismo. X ahora vale menos 2. No le coloco paréntesis porque la X está sola. Más 2. Si yo tengo un número negativo y un número positivo igual, entonces eso da 0. ¿Ok? Si tengo 2 y me quitan 2, 0. Aquí coloco 0. Seguimos. X ahora vale 0. Más 2 sería 2. Coloco aquí 2. Vamos cuando X vale 2. X ahora vale 2. Más 2, eso es 4. Vamos para acá. Ahora X va a valer infinito. Más 2, ¿ok? Eso sería un número inmenso y le sumo 2, eso sigue siendo inmenso. Vamos a llamarlo infinito. Entonces esto da infinito. ¿Ok? Graficamos. Ok, ahí hice el plano cartesiano para graficarla. Si te das cuenta, los valores de X, me falta el menos 2. Me falta el lado izquierdo de la X. Bien, ahora sí está listo el plano cartesiano. Observa que los valores de X, el mayor número negativo es menos infinito desde un espacio, y grafiqué hasta el número que conozco, que es finito, está el menos 2. Y el número positivo, el mayor número positivo es más infinito, y el número que se conoce, que es finito, es el 2. ¿Ok? Lo hice hasta el 3 y 4. Si quieres, estos valores no los coloques, no hacen falta. ¿Ok? Sería el plano cartesiano y llegaría hasta aquí. ¿Ok? Bien, y los valores de y, el mayor valor es menos infinito, ¿ok? Y el mayor valor es más infinito. El número que se conoce mayor de los positivos es el 4, entonces lo hice hasta el 4. Graficamos. Los infinitos los dejamos de último. Menos 2 en x, menos 2 aquí, 0. Es decir, que no sube ni baja, se queda en la marquita del menos 2, el punto. 0 en x, en el centro, subo hasta el 2. Aquí coloco el otro punto. 2 en x y 4 en y, es decir, que quedaría la recta, el punto como por aquí. Vamos a hacerlo con la regla para que salga derechita. Ok, tracé las líneas paralelas al eje vertical, esta línea vertical paralela al eje vertical y esta línea horizontal paralela al eje horizontal. Esta línea va segmentada. Ok,
ok, donde se intersectan las dos rectas, hacemos el punto. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a unir estos tres puntos que los valores son finitos, los conocemos. Quedaría de esta forma. Ok, ¿qué hice? Como grafiqué nada más los puntos que se conocen, ok, solamente lo uní hasta el punto de los números que conocemos, pero no conocemos quién es menos infinito, que quedaría para acá, ok, quedaría hacia la izquierda, y menos infinito en y, que iría hacia abajo, ok. Aquí nos faltó copiar la letra menos y. ¿Por qué? Porque hay valores negativos hacia y. Entonces graficamos este punto menos x y menos infinito. Para que salga la recta bien, entonces lo que hacemos es que agarramos la recta y la prolongamos. ¿Ok? ¿Ok? Quedaría de esta forma. Lo que hice fue prolongarla. ¿Por qué? Porque no sabemos quién es menos infinito ni en x, y no sabemos quién es menos infinito en y. Vamos ahora para graficar los positivos, los infinitos positivos. Hacemos lo mismo. Esta línea la alargamos en la misma dirección. Ok, quedando de esta forma. Agarré desde el punto y la saqué. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde queda infinito en x, quedaría para allá. No sabemos dónde queda y infinito, es decir, hacia arriba. No sabemos hacia dónde termina. Sencillamente la dejamos hasta allí. Y identificamos la gráfica. Esta es la gráfica de la función y igual a x más 2. Es una línea recta, también es una función afín porque la x tiene algo que la está sumando. También es afín cuando la x tiene algo que la está restando. Observa que como es una función afín, la gráfica, la recta, quedó por encima del quedó por encima del centro del plano cartesiano. ¿Por qué queda por encima del plano cartesiano? Porque el valor de la x, el coeficiente de la x es positivo. Si aquí fuera menos un valor negativo en x, la gráfica daría en este sentido. O dependiendo, de los valores que vaya a tomar la gráfica en la tabla, es decir, dependiendo, pues si va 7 valores, como es positivo, la recta, el coeficiente va a depender del valor del coeficiente de la x y de quién lo esté sumando o restando. Como es más 2, cuando este valor es positivo, la gráfica va a pasar por encima del centro del plano cartesiano. Si esto fuera negativo, igualito, va a pasar por encima del plano cartesiano. ¿Por qué? Porque este valor nos dice el punto de corte en el eje Y. Ese valor que está allí. Como es más 2, la gráfica va a pasar por encima del centro del plano cartesiano. Si este fuera menos 2, x menos 2, la gráfica, esta misma gráfica, pasaría por el eje negativo en el valor menos 2. Si esto fuera negativo, sería la misma gráfica, pero trasladada 2 hacia abajo, es decir, trasladada hacia el menos 2. Si aquí fuera menos 3, bueno, la misma gráfica pasaría por el menos 3 de y. Si aquí fuera más 4, pasaría la misma gráfica por el punto 4 del eje Y. Bien. Y si este fuera negativo, entonces la gráfica sería así, pero lo que hacemos es voltearla. Y pasaría por el 2 de la Y, porque el valor 2 es positivo, sería así. Si fuera menos 2, pasaría así. Si aquí fuera un ejemplo, fuera negativo la X, entonces pasaría, vamos a graficar esta, sería así, pasaría por aquí, en esta dirección. Y si fuera otro ejemplo, y igual, vamos a poner aquí un ejemplo, y igual a menos x menos 4, bueno, sería igualito, sería así, pasaría por el menos 4 de la y. Si fuera y igual a menos x más 1, bueno, igualito, pasaría por el 1 positivo de la y en esta dirección, porque la x es negativa. Es decir, el número que acompaña a la x es negativo, el número que acompaña a la x es negativo.
sería la gráfica colocada en esta misma dirección. ¿Ok? Como es positiva, por supuesto la gráfica van a dar así. ¿Ok? Dependiendo del valor de Y, del punto de corte, si es positivo pasaría por encima. Si este valor es positivo, donde está el 2, cualquier número positivo, la gráfica pasaría por encima del centro del plano cartesiano. Si este valor fuera negativo, como en este caso menos 2, la gráfica pasaría por debajo del centro del plano cartesiano, exactamente por el valor menos 2, o por la componente menos 2 del eje Y negativo. ¿Ok? Y así sucesivamente. Hay muchos análisis que se pueden hacer allí. ¿Ok? Como este negativo, x más 1, ok, no importa, ya esto está grabado, va a quedar allí. Menos x más 1, bueno, sería así la gráfica, pasaría así, por el más 1 de la y. Sería esta gráfica. Si fuera esta gráfica, y igual a menos x menos 4, bueno, la gráfica pasaría por el menos 4 de la y. Si tengo otra gráfica, y igual x más 1, bueno, como es positivo el valor de x, okay, el coeficiente de x es positivo, se lo entiende que es 1, entonces la gráfica sería parecida a la de arriba y pasaría por el 1 de la y. Por supuesto, una línea recta. Okay, sería una línea recta. Si la gráfica fuera y igual a x más 3, la misma gráfica, pero pasaría por el 3 de la y. Y así sucesivamente. Otro ejemplo, si y fuera x menos 2, bueno, la gráfica sería en este sentido. Ok, pasaría por el menos 2 de la y. Y así sucesivamente. Bien, vamos con la cuarta parte. Ok, y este ejercicio ya nosotros lo hicimos. Ya sabemos ya que es una recta. Observa, ok. Como ya lo hicimos, vamos a analizarlo desde otro punto. Observa. El número que acompaña a la x, en este caso el coeficiente 5, es positivo. Ok. Ya sabemos ya que esta gráfica, okay, va a ser una línea inclinada en este sentido. ¿Por dónde va a pasar? ¿O por qué punto del eje Y o componente del eje Y vertical, tanto del medio hacia arriba o del medio hacia abajo, va a pasar? ¿Por dónde va a pasar? Por el 4 positivo del eje Y. Es decir, del centro hacia arriba, él va a pasar por la cuarta, es decir, por la componente 4 del eje vertical. Como es positivo el número que acompaña a la X, ¿ok? Como esta gráfica es una función lineal, como este es positivo, la gráfica va a dar así. ¿Ok? ¿Por dónde va a pasar? Por el punto 4, ¿ok? O la componente 4 del eje Y positivo. ¿Ok? Bueno, vamos a analizarlo de otro punto de vista. Bueno, vamos allá a los puntos de cortes en los ejes. ¿Ok? Entonces decimos, como vamos a decir x igual 0, ¿ok? Este punto que yo voy a hallar es el punto de corte en el eje Y. ¿Ok? Entonces decimos, si x igual a 0, siempre vamos a hacerlo así, x igual 0. Entonces reemplazamos en la función donde está la x, pongo el 0. 5 por 0 da 0. Y me regalan 4, sería 4. Entonces ya aquí tenemos un punto, vamos a llamar ese punto, vamos a llamarlo A. La primera componente siempre va a ser X, te la voy a colocar aquí arriba, coma, la segunda componente es el valor de Y nos dio 4. ¿Ok? Cuando vamos a graficar, esta sería la primera componente, el primer par ordenado, como lo hiciste anteriormente. Bien, vamos a hallar ahora el punto de corte en el eje X. Cuando vamos a hallar el punto de corte en el eje X, ¿ok? ¿Qué se hace? Bueno, se hace a Y igual 0. ¿Ok? Entonces reemplazamos en la función original. Y vale 0. Igual 5x más 4. ¿Ok? Como aquí tengo una incógnita, una letra, ¿ok? Hay que despejarla. La voy a hacer por aquí. El 4 que está positivo pasa al primer miembro a negativo. ¿Ok? Como este es 0,
Si quieres no le coloques este 0 porque eso va a dar el mismo menos 4. Lo que hacemos es que el ejercicio se hace más largo. Entonces borra ese 0 porque ese 0 no vale nada. Sencillamente está positivo, pasa a negativo, siempre y cuando esto sea 0. Si es 0, no lo tomes en cuenta. Pues si no lo tomas en cuenta, 0 menos 4 es menos 4. Es igual a 5x. Como la idea es encontrar el valor de x, despejamos el 5 con la x, está multiplicando. Entonces como el 4 está multiplicando, el 5 está multiplicando, pasa al primer miembro a dividir. ¿A qué va a dividir? Al menos 4 sobre 5. Vamos a hacerlo otra vez de nuevo. Menos 4 sobre 5 es igual a x. Ahora, como no sabemos cuánto es 4 entre 5, hay que dividirlo. Ya sabemos ya que el valor de x, como la fracción es negativa, esto nos va a dar negativo. Bien, vamos a dividirla. Vamos a hacerla. Ok, como nos dio negativa la fracción, el resultado va a ser negativo. Ok, vamos a hacerla por aquí. Vamos a dividir 4 entre 5. Como el 4 es menor que 5, colocamos 0, y le agrego un 0 al 4. Un número que multiplicado por 5 me dé 40 o que se acerque. En este caso es el 8. 5 por 8, 40, que al 40, 0. Entonces el resultado de x es 0,8. ¿Ok? Entonces, a ese valor que hemos encontrado, ya hemos encontrado una componente de estas dos. Entonces a esa componente vamos a identificarla con la letra B. Como hicimos aquí, aquí voy a colocar de primero la componente en x. ¿Cuánto nos dio la componente en x? Menos 0,8. Le voy a poner punto, ¿ok? Ya que esto se separa con coma, ¿ok? Separo con coma, que es esta misma coma que está aquí. Y el valor de y, ¿cuánto vale? 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a graficarlo. Ok, graficamos en el plano cartesiano. Si te das cuenta, solamente aquí había que graficar nada más el eje Y positivo y el eje X negativo. No nos hacía falta graficar el eje X positivo ni el eje Y negativo. ¿Por qué? Porque no tenemos valores en esas componentes. Observa, aquí es 0 en X, que será en el medio. Aquí es menos 0,8, que sería por aquí. Solamente graficamos este pedacito. En Y, el 4 llegaría hasta 4 y el otro valor llegaría hasta 0. Así que solamente se graficaría este pedacito como una L. Pues. ¿Ok? Vamos a graficarla. El primer punto dijimos que se llamaba A. 0 en X, 0 es aquí. 4 en Y. El punto se hace en el punto de el valor de Y. Este punto vamos a llamarlo A. Así lo llamamos. B es menos 0,8. El 0,8 sería desde el 0 a la octava rayita. La octava rayita quedaría como por aquí. ¿Ok? 0, como es 0, quiere decir que ni sube ni baja. Sencillamente el punto va ahí. ¿Ok? Yo me adelanté. No tenía que haber hecho ese punto porque no me había fijado que Y vale 0. Como Y vale 0, el punto iría en el mismo eje horizontal. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a unir los dos puntos. ¿Ok? Al unir los dos puntos, sabemos ya que este punto se llama B. ¿Ok? Unimos A con B y esta sería la recta que origina la función que nos mandaron a representar, y igual a 5x más 4. Si te das cuenta, ¿cómo salió la gráfica? En este sentido, ¿ok? Como habíamos dicho, en este sentido. ¿Por qué en este sentido? Bueno, porque el valor que acompaña a la x es positivo, ¿ok? ¿Y dónde va a cortar la gráfica al eje y? La corta en el punto 4, como nos lo dice la función, ¿ok? Y si por una casualidad la gráfica nos hubiera dado, qué sé yo, en X, que por supuesto aquí no, queremos que graficar los números positivos y negativos de los infinitos. Bueno, sencillamente lo que hacemos es alargar la gráfica. ¿Ok? Si quieres la alarga. Ok, bueno, me salió torcida allí. Ok, tú la alargas. Como ya esto ya sabemos ya cuánto da, no hace falta que lo vuelva a remarcar. ¿Ok? Y así sucesivamente. La sacas de los puntos. ¿Ok? Quiere decir que esa gráfica se extiende hacia menos infinito y se extiende
hacia más infinito. Es decir, se extiende hacia más infinito hacia la izquierda cuando va hacia arriba, ¿ok? Hacia más infinito hacia la izquierda y hacia más infinito hacia arriba. Y aquí se extiende hacia menos infinito cuando ella sigue alargándose y se extiende hacia menos infinito hacia abajo, ¿ok? Es una línea recta, este tipo de función, que pasa por encima del centro del plano cartesiano, ya que el valor que acompaña a la x, el 5, es positivo. ¿Y dónde la corta? En el valor que nos da después del 5x, en este caso es más 4, la corta en el punto 4, en la componente 4, perdón, del eje Y. Bien, en esta quinta parte nos piden que la función f de x igual a 4x a la 4 menos 3x a la 2. Nos dice que decir si es par esta función. ¿Cuándo decimos cuando una función es par? Bueno, si f de x, al reemplazarlo por f menos x, ¿ok? Son iguales, es decir, nos dan la función f de x, que es esta, y si reemplazo en su dominio el valor menos x y la función cambia, allí la función no es par. Es decir, ¿cómo cambia? Que no nos dé igualita que esta. ¿Ok? Ok, entonces nos dan la función, esta que está aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a demostrar si esta función, cuando yo reemplace el dominio menos x, si la función cambia alguno de estos elementos, ok, la función no es par. Si nos da lo mismo, es par. Entonces decimos, x ahora va a ser menos x, ok, en la función. X ahora va a ser menos x, va a ser igual 4. ¿Quién va a ser x? Menos x elevada a la 4 menos 3 x, en este caso va a ser menos x elevada a la 2. Ok, resolvemos. Cuando la función vale menos x, va a ser igual. No puedo multiplicar el 4 por menos x, porque el menos x está elevado a la 4. Entonces el 4 quedaría igualito. Resuelvo esto. Acuérdate. El exponente 4 quiere decir que todo lo que está dentro, yo lo voy a multiplicar 4 veces, todo lo que está dentro, por sí mismo. Empiezo con el menos. El menos lo voy a multiplicar 4 veces por sí mismo. Menos por menos daría más. Más por menos daría menos. Y menos por menos daría más. Ahora bien, la x, ¿ok? Aquí tengo una potencia, se sobreentiende que el exponente interno, el interno, es decir, que está dentro de la x, el exponente que está arriba de la x, interno, se sobreentiende que es 1. Entonces, ¿qué voy a hacer allí? Sencillamente a multiplicar ese 1 con el exponente de afuera. 1 por 4 daría 4. ¿Por qué se multiplican? Bueno, porque tengo una potencia, ¿ok? En este caso el exponente es 1, elevada a otra potencia, que el exponente es 4. O sea, eso es lo que se conoce como potencia de una potencia, las propiedades de la potencia. Potencia de una potencia, se coloca la misma letra x y los exponentes se multiplican. 1 por 4, 4. Sigo. No puedo multiplicar el menos 3 con menos x porque el menos x tiene un exponente afuera. Entonces me quedaría menos 3. Aquí voy a multiplicar, ¿ok? 2 veces todo lo que está dentro por sí mismo. Empiezo con el menos, lo voy a multiplicar 2 veces. Menos por menos daría más. Se sobreentiende que el exponente interno de la x, el interno, el que está dentro, es 1. Se coloca la misma letra x y los exponentes se van a multiplicar. 1 por 2 daría 2. Comparamos la función f de x. ¿Quién es la función f de x? 4x a la 4 menos 3x a la 2. Es igual cuando yo sustituí x por menos x. Observamos los dos resultados. Son iguales. Entonces, como son iguales, ok, la función es par. Bien, vamos con la sexta parte. Nos dan la función y nos piden que demostremos si esta función es impar. ¿Ok? Decimos que una función es impar cuando se cumple esta condición. Cuando la función le reemplazamos por x el valor menos x y nos da la función menos f de x.
Es decir, nos da la función opuesta a esa que está allí. Es decir, me refiero, si me dan esta función y yo quiero demostrar que esta función es impar, bueno, sencillamente cuando yo resuelva me tiene que dar esta positiva, este término que está positivo me tiene que dar negativo, y este término que está negativo me tiene que dar positivo. Siempre cuando reemplace x por menos x, y nos daría este tipo de función, menos f de x. Entonces lo hacemos. Donde está la x, voy a reemplazar el menos x. Hacemos como lo hemos venido haciendo. X ahora va a ser menos x, es igual, x sería menos x elevada a la 3. Menos 3, x, que sería menos x. Ok, resolvemos. Cuando la función vale menos x, va a ser igual. El exponente 3 me dice que todo lo que está dentro lo voy a multiplicar 3 veces por sí mismo. Entonces sería, primero voy con el menos. Menos por menos daría más. Por menos daría menos. Coloco la letra x y recuerda que el exponente interno de la x es 1. Ok, no se coloca. Se sobreentiende. Si no tiene exponente la x, se sobreentiende que el exponente es 1. ¿Ok? Entonces, como tengo una potencia elevada a otra potencia, se conoce como potencia de potencia. Se coloca la misma letra x y los exponentes se multiplican. 1 por 3 daría 3. Aquí sí puedo multiplicar de una vez, porque la x no tiene exponente externo. Multiplicamos menos por menos, daría más. 3 por x, sencillamente 3x. Comparamos. Esto que está aquí, ¿se parece a esto? No se parece, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí la x cúbica está positiva y aquí está negativa. Aquí el término 3x es negativo y aquí está positivo. Quiere decir que hemos encontrado la función opuesta de la función original. Entonces tenemos que demostrar que esto es igual a menos f de x, es decir, menos eso que está allí. Entonces decimos, menos f de x sería el menos que tengo aquí, abro paréntesis, y a estos términos que acabo de encontrar, ¿ok? Le voy a cambiar los signos o multiplicar los signos. Menos por menos daría más, me quedaría x a la 3, más menos por más, o más entre menos, como tú lo quieras llamar. Menos entre menos daría más entre menos daría menos, me quedaría 3x. Y se cumple que cuando tú sustituyes, vamos a ponerlo aquí, menos f de x, que sería este resultado. Entonces decimos que la función es impar. ¿Por qué es impar? Bueno, porque se demuestra que cuando la función vale menos x, ¿ok?, nos dio la misma función pero con los signos opuestos. ¿Ok? Es impar. F menos x es igual a f menos x. F menos x, que es esto que está aquí, al colocarle el menos a f de x, ¿ok?, nos quedaría de esta forma, menos que es este menos y f de x, que viene siendo esto que está aquí. ¿Ok? Si lo dejas hasta aquí, está bien. Sencillamente coloca es impar. Ok, aquí lo que hice fue sacar factor común, ok, porque me dice que la función es menos f de x. Tenemos que demostrarle esto. Entonces este menos va aquí. ¿Y qué es lo que se hace? Dividir los signos de arriba entre ese menos. Menos entre menos daría más. Más entre menos daría menos. ¿Ok? O si no, tú vienes y le cambias el signo. Menos por menos daría más. Y menos por más daría menos. ¿Ok? Como tú quieras, pues. Bien, vamos con el ejercicio 7. Nos piden que grafiquemos esta función. ¿Ok? Que grafiquemos esta función. ¿Ok? Observamos que este tipo de función, como tiene y tiene x, ¿ok?, parece tener la forma de una función afín, y igual a mx más b. ¿Ok? La idea es tratar de dejar sola la y del lado izquierdo y lo que tenga x no x, pasarlo al otro miembro de la igualdad. Es decir, tratar de dejar sola la y del lado izquierdo y lo que no sea y,
lo pasamos para aquel lado. Entonces empezamos. Aquí está igual, lo voy a hacer para este lado. Este igual que está aquí es este igual. Voy a tratar de pasar todo lo que no sea y hacia el otro lado. Entonces me quedaría menos 5y. ¿Ok? Esto está positivo. No tiene signo, se sobreentiende que es positivo. Pasa al otro miembro a negativo. ¿Ok? ¿Quién más no es y? Este que está aquí. Más un cuarto, está positivo. En el primer miembro pasa al otro miembro de la igualdad a negativo. ¿Ok? Ahora bien, de este lado vamos a tratar de reducir un poco la expresión. ¿Quiénes se pueden sumar y quiénes no? O se pueden restar. En este caso voy a restar, ¿ok?, los términos que no tienen X. ¿Por qué? Porque hay dos términos que no tienen X, son semejantes. Yo no puedo restar este que tiene X con este. No puedo restar este que tiene X con este, o sumar, porque los signos son iguales. No se puede, porque te dije que si no tienen la misma parte literal, no se pueden sumar. Esto sí, porque son números. ¿Ok? Como esto tiene la misma base, el mismo denominador, lo voy a hacer para este lado. Vamos a ver aquí. Observa, 5 cuartos menos 1 cuarto. Como tienen el mismo denominador, el denominador es 4, son iguales, y tengo una resta, entonces se coloca el mismo denominador y se restan los numeradores. 5 y me quitan 1, daría 4. Y 4 entre 4 se puede simplificar y eso da 1. Todo número dividido entre el mismo, eso da 1. Entonces me quedaría aquí así. 1 menos 2 tercios de X. Bien. La idea es dejar sola la Y. Entonces la Y, el menos 5 está multiplicando con la Y. Entonces el menos 5 que está multiplicando pasa al otro miembro a dividir. Y me quedó 1 menos 2 tercios de X. Ahora bien, vamos a separar aquí un poquito, vamos a ver si tenemos espacio, si nos queda Y es igual. Observa que el denominador 5, ¿ok?, es denominador tanto del 1 como de menos 2 tercios. Vamos a tratar de separarlo un poco. ¿Cómo quedaría? Bueno, quedaría así. El 1 se sobreentiende que es positivo, quedaría 1 sobre menos 5. Separamos menos, que es este menos que está aquí, 2 tercios, lo colocaría arriba de X, porque el 2 tercios está encima de la línea fraccionaria, dividido entre menos 5. ¿Ok? Entonces me quedaría, Y va a ser igual, aquí puedo dividir más entre menos, daría menos. 1 entre 5 sencillamente queda igualito. No se puede simplificar, ya que el 1 no lo puedo partir en 5 partes. Eso me va a dar una expresión decimal. Aquí simplificado, menos entre menos daría más. Observa, el 2 tercios está completo porque es el que estaba arriba de la línea fraccionaria. En cambio el 5 no está completo, no está formado en forma de fracción. Le podemos colocar aquí un 1. ¿Ok? Porque el menos 5 dividido entre 1 me va a dar menos 5, no se altera. ¿Para qué? Para aplicar doble C. Multiplico el 2 por el 1, me quedaría 2, y le agrego la X que tiene el 2. Sobre, ahora multiplico el 3 con el 5. 3 por 5 daría 15. ¿Ok? Y hasta ahí llega o hemos formado la función afín. ¿Ok? Hasta ahí llega. ¿Por qué hasta ahí llega? Bueno, nos vamos para la forma de una función afín. Vamos a ordenarla como está aquí. Vamos a escribirla por aquí. Me quedaría así. Y va a ser igual. ¿Quién iría primero? MX. ¿Quién es MX? El término que contiene X de este lado. ¿Quién es? Esta que está aquí. Más 2X sobre 15. ¿Ok? No le coloco el signo más. ¿Ok? No le coloco 2X sobre 15. No le coloco el signo más porque se sobreentiende que es positivo. Si aquí fuera negativo, aquí iría negativo. ¿Ok? Ese sí se coloca. Y ahora coloco el más B, que es el número que no tiene X. Sería menos un quinto. Esta sería mi función a graficar. Es decir, es una función
afín, porque tiene un coeficiente con una X, ¿ok? Y tiene un número que lo está restando, igualito que las funciones anteriores. La que hemos visto tenía una X y aparte de esa X tenía algo que lo estaba sumando o lo estaba restando. ¿Cómo la voy a hacer? Bueno, igualito, no le vamos a dar valores a X, sino que sencillamente lo que vamos a hacer allí es hacerla como el último paso que hicimos a X igual 0 y a Y igual 0. Es más fácil. ¿Ok? Entonces decimos X es igual a 0. Cuando yo digo que X es igual a 0, voy a buscar el punto de corte en el eje Y. Entonces hacemos a X igual 0. Entonces me queda Y es igual 2 sobre 15, X vale 0, menos 1 sobre 5. Entonces me queda que Y va a ser igual 2 quintos multiplicado por 0, eso va a dar 0, menos 1 quinto. Entonces Y va a ser igual a menos 1 quinto. ¿Por qué? Porque el 0 no vale nada. Ok, nos quedó Y igual a menos 1 quinto. Ok, vamos a escribir por aquí, ese punto lo vamos a llamar A. Lo voy a hacer por aquí. Lo voy a llamar A. ¿Quién va primero? La componente en X. X vale 0, coma, menos 1 sobre 5. Acuérdate que si la fracción es negativa, el resultado me va a dar negativo. Lo voy a poner de una vez aquí. Voy a dividir 1 entre 5. Lo voy a hacer por aquí. 1 entre 5. Como el 1 es menor que 5, ponemos 0, y le agrego un 0 al 1. ¿Qué número multiplicado por 5 me da 10? En este caso es 2. 2 por 5 daría 10, que al 10, 0. Entonces, Y, vamos a ver si tenemos espacio. Bueno, vamos a hacerla. Vamos a buscar más espacio. Entonces Y vale menos 0.2. ¿Ok? Menos, ¿ok? Porque acuérdate que el 1 es negativo. ¿Ok? Y al dividir menos 10 entre 5, es decir, menos 1 entre 5, nos dio 0.2. Y por lo tanto, el resultado en el cociente, ¿ok? Tiene que ser negativo. ¿Ok? Por eso que aquí le coloqué el negativo de una vez, porque la fracción es negativa. Entonces nos dio menos 0.2. No le coloco la coma, ya que la coma, ¿ok? Como aquí tiene una coma, para que no haya dos comas y no te vayas a equivocar, le puse punto. Como en la parte anterior. Bien, fíjate allí que esas son las componentes en X y la componente en Y. Entonces ese punto lo llamamos A. Vamos a buscar ahora el punto de corte en el eje X. ¿Qué hacemos? Bueno, hacemos a Y igual 0. Bien, entonces reemplazamos, acuérdate, en esta función. De aquí donde que estamos sacando todo esto. Entonces me quedaría Y vale 0 igual 2 sobre 15 X menos 1 quinto. ¿Sí? Bien, despejamos la X. Acuérdate, esto no vale nada. Esto está restando, pasa a sumar. Me quedaría 2 sobre 15 X. Acuérdate que esto es 0. Esto no vale nada. ¿Ok? Ahora bien, ¿qué está haciendo el 2 sobre 15 con X? Está multiplicando. Si está multiplicando, pasa al otro miembro a dividir. Me quedaría así. 1 sobre 5 dividiendo a 2 sobre 15. ¿Ok? Igual a X. Me vengo para acá. Entonces X va a ser igual. Aquí aplicamos doble C. El 1 multiplica el 15, quedaría 15. Y el 5 multiplica el 2. 5 por 2 daría 10. ¿Ok? Dividimos. X va a ser igual. Pendiente aquí. Como es una división entre una cantidad, que en este caso es la unidad seguida de 0, lo que hacemos es que a este número, ¿ok?, lo convertimos en decimal. Es decir, ¿cuántos decimales va a llevar el 15? Un solo decimal. ¿Por qué? Porque lo dividimos 15 entre 10. Lo que hacemos es correr la coma hacia la izquierda. Es decir, como es
En este caso es 10, voy a poner la coma una sola vez. Entonces la coma iría entre el 1 y el 5. O si no, hacer la división. Vamos a ver dónde tenemos espacio, vamos a hacerla por aquí. Voy a dividir 15 entre 10. ¿Ok? Entonces buscamos un número que multiplicado por 10 me dé 15. En este caso es el 1. 1 por 10, 10. Y al 15, 5. Le sacamos un decimal. Le agrego un 0 al 5. Busco un número que multiplicado por 10 me dé 50. O que se acerque. En este caso es el 5. 5 por 10 me daría 50. Que el 50, 0. Aquí está el valor de X. Entonces a este punto vamos a llamarlo B, como hicimos en el ejercicio anterior. ¿Quién iría primero? La componente en X. ¿Cuánto nos dio la componente en X? 1.5. ¿Ok? Nos dio coma, pero aquí lo voy a poner en punto porque ahí se separa con coma. Y ahora pongo la componente en Y. ¿Cuánto es? 0. ¿Qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a graficar estos valores. El punto B y el punto A. Ok, vamos a graficarlo. Ahora bien, resumiendo todo lo que hice, nos dieron una función desordenada, es decir, los elementos de la función afín desordenada, y nos dio esto. Ok, nos dio esta función, una función afín. Conseguimos el punto A y conseguimos el punto B. Yo con solo ver la función me puedo dar cuenta cómo va a dar esa gráfica sin hallar el punto A y sin hallar el punto B. Me da una sospecha de cómo va a ser la gráfica. Observa. El valor que acompaña a la X, el coeficiente que es 2 sobre 15, es un número positivo. Entonces la gráfica ya sabemos ya que va a ser así. ¿Ok? Va a ir en este sentido porque el valor 2 sobre 15 que acompaña a la X es positivo. ¿Ya? Ahora bien, ¿por dónde va a pasar esa recta? Como este valor es negativo, ya sabemos ya que esta recta va a estar inclinada por debajo del centro del plano cartesiano. Va a estar por aquí. ¿Ok? Por debajo del centro del plano cartesiano. Es decir, va a estar por aquí, va a pasar por aquí inclinada. ¿Ok? Bueno, vamos a ver si es verdad. Vamos a graficar los puntos A y B. El punto A, X vale 0, está aquí. Menos 0.2. Bueno, 0.2 sería del 0 a la segunda rayita de la regla, el segundo milímetro. Ahí estaría ubicado el punto A. Observa cómo hice el plano cartesiano. Solamente me interesa las componentes en X positiva y las componentes en Y negativa. ¿Ok? El siguiente valor, esta componente es X y esta es Y. 1.5 en X. Bueno, 1.5 es la mitad entre el 1 y el 2. Y como Y vale 0, entonces el punto B estaría aquí. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Bueno, vamos a unir los puntos. Entonces quedaría algo así. Vamos a hacerlo con la regla para que quede bonito. Ok, observa cómo dio la gráfica. En este sentido. Observa de aquí hasta este punto. Si la quiero prolongar, ok, con valores de menos infinito y menos infinito en una componente y en la otra componente de infinito a más infinito, sencillamente lo que hacemos es prolongar la recta. Ok, vamos a hacerla. Ok, ahí está la recta. Nos quedó inclinada en esta dirección por debajo del centro del plano cartesiano. Entonces esta gráfica corresponde a la función y igual a 2 sobre 15 x menos 1 sobre 5. Se demuestra que es una gráfica lineal y pertenece a una función afín.
Bien, vamos con la octava parte. Nos dan dos funciones, f de x igual a raíz cuadrada de x y g de x igual a 2x más 3. Nos piden que hallemos f es composición de g de x. ¿Cómo es eso? Bueno, muy fácil. ¿Qué vas a hacer? Vas a reemplazar la función g en la función f, donde aparezca la letra x de la función f, vas a sustituirlo a reemplazar la función g. ¿Cómo es eso? Bueno, muy fácil. Copio la función f. La función f es raíz, vamos a escribir aquí, f composición de g de x va a ser igual. Vamos a arreglar allí. Ok, f es composición de g de x va a ser igual, o f compuesta en g de x va a ser igual. Copio la función f de x, así como está, raíz cuadrada. ¿Quién va a ser x? Bueno, en x voy a reemplazar la función g. En este caso la función g es 2x más 3. Y esta sería la composición de la función f en g de x. Bien, la b, nos piden g es composición de f de x, o g compuesta en f de x. Bueno, igualito, donde aparezca la letra x en la función g voy a reemplazar f de x. Entonces me quedaría, voy primero con la función g, 2. ¿Quién va a ser x? La función f de x. Entonces copio aquí raíz cuadrada de x. Sigo reemplazando en la función g, más 3. Como el 3 no tiene x, llega hasta allí el ejercicio. Bien, vamos para la novena parte. Nos dan la función si f de x igual a x más 1 sobre x menos 1 y g de x igual a e a la 2x. Nos piden hallar f compuesta con g de x. Entonces decimos, f es composición de g de x va a ser igual. ¿Quién va a ser x? X, voy a reemplazar la función g. Donde está x, voy a reemplazar g. X, en este caso es e a la 2x, más 1. ¿Ok? Sigo abajo, sobre, ¿quién es x? E a la 2x, menos 1. Hasta ahí llega porque no puedo sumar e a la 2x más 1. ¿Por qué? Porque son dos términos distintos. Tampoco se pueden restar. ¿Ok? Queda hasta allí. Ok, en la parte B nos dice que tengo que hallar g compuesta en f de x. ¿Ok? Voy a reemplazar en la función g la función f de x. Donde aparezca x, pongo f de x. Entonces sería g compuesta en f de x va a ser igual. Copio la función g, e elevado a la 2. ¿Quién va a ser x? X va a ser toda la función f de x. Vamos a poner aquí en paréntesis. Aquí sería x más 1 y aquí x menos 1. Cierro paréntesis. Vamos a simplificar un poco la expresión. G compuesta en f de x va a ser igual. ¿Ok? Copio. El 2 multiplica a todo el numerador. 2 por x quedaría 2x. Voy a aplicar propiedad distributiva. Más por más daría más. Aquí me adelanté. Más por más daría más. 2 por x, 2x. Sigo el primero con el segundo. Más por más, más 2 por 1 daría 2. Y el denominador quedaría igualito, quedaría intacto. Quedaría x menos 1. Entonces el resultado sería e elevado a la 2x más 2 sobre x menos 1. Sería la composición de g compuesta en f de x. ¿Por qué el 2 solamente multiplica el numerador? Bueno, porque se sobreentiende que debajo del 2 hay un 1. Y la multiplicación de fracciones se resuelve lineal. El 2 multiplica todo lo de arriba y el 1 multiplica todo lo de abajo. Pero todo multiplicado por 1 va a dar lo mismo. Por eso que nos queda x menos 1. Y arriba nos queda 2x más 2. Todo esto viene siendo la parte del exponente de la base Euler.